Muchas gracias, doctor Luis Cámara, por su presentación. Y también quiero agradecer al doctor Alfredo Cabrera por esta gentil invitación a conversar sobre este tema que es muy importante sobre la hospitalización de las personas mayores. Hay muchas preguntas que nosotros debemos hacer antes de hospitalizar a una persona mayor. Y lo primero que deberíamos hacer es preguntarnos si realmente es necesaria la hospitalización. Si puedo atenderlo ambulatoriamente o en su hogar, cuáles son los beneficios para el paciente y que yo lo hospitalice, y esto dado los riesgos que hay en una hospitalización. Tengo identificadas plenamente las razones por las cuales lo estoy hospitalizando. ¿Cuáles van a ser mis principales metas o las principales metas en general de esta hospitalización? ¿Podría obtener alguna otra meta adicional? Y por supuesto, ¿qué clase de problemas debo esperar? Porque sabemos que durante la hospitalización se presentan una serie de problemas y debemos ser conscientes de esto. Es indudable que los adultos mayores tienen diferentes características. Hay personas que son básicamente sanas o robustas, hay otros que tienen procesos mórbidos controlados, otros que no los tienen controlados, un grupo importante de frágiles, demenciales y o terminales. Y estos son los diferentes pacientes que podemos tener que estar internando u hospitalizando. Y ellos pueden tener un diferente comportamiento, dado su diferente fenotipo. Sabemos nosotros que los adultos mayores tienen una alta probabilidad de enfermedades crónicas, y eso nunca lo debemos olvidar, inclusive cuando los estamos hospitalizando, que pueden tener cambios hemodinámicos bruscos, dado que su hemostasia no es tan muy buena como la de los jóvenes. Hay complicaciones intrahospitalarias que son más frecuentes que en la población joven. Tienen el problema de hospitalizaciones y rehospitalizaciones, y nosotros deberíamos tener en cuenta esto para estar evitando las rehospitalizaciones. Tienen una mayor probabilidad de procedimientos invasivos, los cuales conlleva riesgo no solamente de infección, sino de efectos negativos del mismo procedimiento. Hay una elevada morbimortalidad, y nunca olvidarnos pues de que pueden tener reacciones adversas medicamentosas por los fármacos que podemos utilizar. También una serie de características a tener en cuenta para hacer un diagnóstico temprano: la presencia de múltiples enfermedades, de cuadros clínicos atípicos, de causas etiológicas múltiples, de diagnósticos retardados. Ojo, y esto es importante, por ejemplo, en un abdomen agudo, donde el tiempo es sumamente importante para hacer un diagnóstico rápido para evitar las complicaciones, ya que ellos pueden deteriorarse muy rápidamente cuando no tienen un tratamiento adecuado, y ese es el caso de las infecciones, por ejemplo. Tener en cuenta que el diagnóstico diferencial puede ser bastante diferente, que las complicaciones secundarias son frecuentes, por eso que tenemos que tener claro para tratar de evitarlas o diagnosticarlas a tiempo, que su convalecencia va a ser más prolongada que la de los alumnos jóvenes, que las personas jóvenes, y que vamos a tener pues síndromes clínicos por fármacos. Una serie de dificultades diagnósticas como la recolección de datos, y tenemos que ayudar mucho con la familia, pero con la familia que vive con las personas mayores o con los cuidadores, conocer su historial médico previo, conocer el historial terapéutico, dado que estos pacientes vienen usualmente con un tipo de terapia, la suspendemos en el hospital y eso puede tener consecuencias negativas. Muchas falsas presunciones cuando uno construye la historia por parte del paciente o de la familia. No hay que subestimar los signos vitales, porque esto es una guía muy importante para nosotros. Esas frecuencias respiratorias elevadas, por ejemplo, bajadas de la presión arterial, temperaturas o hipotermia alta o hipotermia o subidas de temperatura son peligrosas. Tenemos una serie de limitaciones semiológicas y una serie de limitaciones pues también en los procedimientos. Entonces, tenemos que establecer metas, como les mencionaba, y aquí las metas, pues una de las primeras preguntas es si lo estoy hospitalizando para un diagnóstico y tratamiento de los problemas, si lo estoy hospitalizando por alivio de síntomas específicos, si lo estoy haciendo para estabilizarlo hemodinámicamente,
Sí, el mantenimiento, recuperación del autocuidado, o sea, volverlo a la comunidad en su mejor estado, si es solamente para prolongar la sobrevida o si es una asistencia al final de su vida, que no es lo ideal de que mueran en hospitales. Para esto, pues, yo necesito hacer una buena evaluación geriátrica que incluya, pues, un examen físico y estado funcional, con una evaluación neuropsiquiátrica, que es importante, tanto la parte cognitiva, conductual y el afecto. En el inicio debo descartar, pues, problemas de depresión, demencia, delirio. ¿Por qué? Porque esto se puede acentuar durante la hospitalización. Tenemos que ver postura, movilidad, equilibrio. Tenemos que ver cómo entra el paciente desde el punto de vista de cómo se ha estado comportando en la comunidad, y para eso tenemos que tener claro las actividades de la vida diaria y las actividades instrumentales de ella. También el estado nutricional e hidratación. Acuérdense ustedes que hasta un 50% de los adultos mayores llegan con estados de nutrición y muchos de ellos también con un problema de hidratación. Y también tener claro, pues, el estado socioeconómico de ellos. En un estudio realizado por el doctor Varela aquí en el Perú, en la ciudad de Lima básicamente, encontró, pues, que solo la mitad de los pacientes eran autónomos de los que ingresaban, y el resto, pues, tenía algún grado de dependencia parcial o total. Asimismo, se encontró, pues, con que había un promedio de síndromes cuando ingresaban de alrededor de 4, y el más frecuente era la deprivación sensorial, pero también problema de malnutrición de cerca del 70%, problemas de incontinencia, de insomnio, previas caídas. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque con esto es que vienen. Entonces uno debe tratar de solucionar en la medida de posible, digamos, estos problemas con que vienen, además del diagnóstico principal que queremos nosotros establecer. Recordarles esta relativa vieja publicación de hace 9 años de New England Journal of Medicine, de los principales fármacos que originan hospitalizaciones con emergencia. Vean ustedes, en el manejo de diabetes, insulina y determinados antidiabéticos orales son sumamente peligrosos porque producen hipoglicemia. No quiere decir que uno no los deba utilizar, sino que debe utilizarlos con mucho cuidado, porque estos son fármacos que generan hospitalizaciones por emergencia, sobre todo por el problema de la hipoglicemia. Y también los anticoagulantes y antiplaquetarios. Muchos de los pacientes tienen fibrilación auricular o tienen temas de prevención secundaria y están puestos en warfarina y antiplaquetarios, y este también es una causa de emergencia. Entonces hay que tener cuidado con ellos. Y en tercer lugar, el uso de antiinflamatorios, sobre todo los no esteroideos, produciendo problemas principalmente digestivos, que pueden ser úlceras o hemorragias digestivas, etcétera, etcétera. Entonces, tenerlos en cuenta, porque en esto debe estar muy bien entrenado los emergencistas, pero también debemos estar entrenados todos los médicos para tratar de evitar de que estos problemas se presenten. Una característica en los adultos mayores, por lo menos en determinados de ellos, es el estado de fragilidad, el cual debe ser medido. Y esta fragilidad, pues, está caracterizada básicamente por el deterioro de las reservas fisiológicas de la persona, lo cual lo hace mucho más vulnerable, pues, y alteran su capacidad de respuesta a cualquier tipo de estrés. Acordarse que la fragilidad está asociada a una elevada mortalidad, y que debemos tener nosotros cuidado cuando hospitalizamos a estas personas. Estas son las personas que cambian de estado en horas realmente. También un gran grupo es el que va a cirugía, y el principio es que la edad no debería limitar la cirugía propiamente dicho. Alrededor del 40% de las admisiones en un hospital son de tipo quirúrgico, ojo. Por lo tanto, se van a enfrentar ustedes en el día a día. Hay que hacer una buena evaluación perioperatoria. Hay que acordarse que la cirugía de emergencia es 20 veces más riesgosa que la electiva. Por lo tanto, hay condiciones médicas que uno ya las tiene diagnosticadas
y que si bien no están agudizadas, uno debería pensar si no es preferible someter a estos pacientes a una cirugía electiva para disminuir la mortalidad. Me refiero, pues, por ejemplo, a problemas como determinadas hernias, eventuaciones o como enfermedad biliar. También acordarse de que la mayor parte de pacientes vienen con comorbilidades y que ellos tienen pues una probabilidad de pobre evolución 4 veces más que aquellos que no la tienen. Por lo tanto, deberíamos preocuparnos de que estas comorbilidades estén perfectamente diagnosticadas y controladas. Acordarse que alrededor del perioperatorio la morbilidad está en relación a la falla cardíaca, a la falla respiratoria y a la falla renal. Por lo tanto, estos sistemas deben ser muy cuidadosamente evaluados diariamente o en determinados casos varias veces al día. También el 75% de las muertes postoperatorias son en gente bastante mayor. No debemos olvidar porque estas personas deben ser cuidadas especialmente y muchas veces podemos prevenir muchos de los problemas que conllevan a la muerte de ellos. ¿Qué otras acciones deberíamos tener nosotros con el anciano o con los adultos mayores hospitalizados? Debemos explorar y mejorar el autocuidado. Siempre es un buen momento para consejería de ellos y de la familia. Hay que evaluar la calidad del sueño. Como ustedes saben, cuando ellos entran a hospitales usualmente alteran su ritmo de sueño y eso termina pasándonos la factura no solamente durante la hospitalización, sino posteriormente. Hay que preguntar por incontinencias. Muchas veces las incontinencias se presentan solamente por el hecho de hospitalizarse por la enfermedad aguda que lo están teniendo. Hay que aprovechar e investigar por otras cosas que tienen una alta prevalencia, como es el cáncer, como son las caídas, la presencia de tuberculosis, de hipertensión arterial, de problemas de tabaquismo, de alcoholismo, de lesiones cutáneas. O sea, no es solamente la causa por la cual está ingresando el paciente, sino que hay que aprovechar el momento para ampliar la evaluación de ello. Un momento muy importante también para actualizar su régimen de inmunizaciones. Y eso es algo que nos olvidamos, casi nunca inmunizamos o vacunamos a los adultos mayores cuando están hospitalizados. Y esta es una excelente oportunidad. Acuérdense que los adultos mayores usualmente no consideran, y su familia también a veces no consideran que ellos deben ser inmunizados y por lo tanto cuando hay las campañas de inmunización no los llevan. Entonces hay que aprovechar este momento para poder inmunizarlos. Problemas especiales que se presentan durante la hospitalización son el de reacciones adversas e interacciones medicamentosas. Mucho cuidado, es preferible tomarse unos minutos, ver las tablas, ver los criterios de Byrne, ver las tablas de interacciones, de reacciones adversas, para tratar de evitarlo. No se confíen, es un problema. Acuérdense ustedes que muchos de ellos tienen una disminución de la función renal y que tienen problemas de elevación de sus concentraciones séricas y se acercan a toxicidad muchas veces. El otro problema es la inmovilidad. Tendemos a echarlos a una cama, a no moverlos, y pues esto genera un problema de descondicionamiento, o sea, de pérdida de muchas de sus funciones, pero también produce complicaciones como las úlceras de presión, el estreñimiento que puede llegar a tener hasta fecalomas, entonces hay que preguntar todos los días si están defecando o no, problemas de incontinencia también, y hay que cambiarlos frecuentemente, porque si no se van a presentar pues heridas, mucha humedad en la cama, mucha infección, y eso debemos tratar de evitarlo al máximo. Acordarse también de los problemas de deshidratación. A veces no hay nadie que controla en el hospital la ingesta de líquidos de ellos, y los problemas de nutrición. Muchas veces les ponen la comida al costado y si no comen, pues no, igualito viene el personal y se lleva la bandeja completa. Hay que tener cuidado con esos dos aspectos. También y muy frecuentemente, sobre todo en pacientes que tienen infecciones o que tienen problemas quirúrgicos, se presenta la confusión agudo o delirio. Y estas formas de delirio tienen diferentes formas, desde el apático, donde no cambia nada, hasta el que nos llama la atención, que es el que viene, digamos, con grandes movimientos, gritos, etcétera, etcétera, que es
delirio hiperactivo, pero considerar que hay diferentes formas de delirio. Y también los problemas de depresión. Aquí es muy importante el toque humano que podamos tener, porque eso se sienten ellos acompañados en alguna. Cuidado con el tema de caídas y fracturas. Son personas que a veces están postradas en la cama y luego van al baño, y en ese momento ellos sufren caídas y posteriores fracturas, que lamentablemente no siempre son declaradas en turnos de noche. Por lo tanto, uno se encuentra al día siguiente con que el paciente siente dolor en alguna parte de su cuerpo y ve un hematoma o algo por el estilo. Hay que tener cuidado con eso. Otro problema es el de la trombosis venosa profunda, usualmente por la inactividad en cama o por los actos quirúrgicos, sobre todo ortopédicos, que puedan tener. Las infecciones intrahospitalarias siempre hay que sospecharlas en ellos. Y vuelvo a repetir el síndrome de descondicionamiento, que es el de la pérdida de las actividades de la vida diaria y de una serie de características con que habían ingresado. Al alta es importante, y quiero recalcar esto, no olvidar planear el alta de la hospitalización conjuntamente con el paciente, con la familia y con los cuidadores en los casos que ellos necesiten. Hay que tener metas muy claras y precisas que deberían cumplirse a futuro, tratando de evitar de que ellos se rehospitalicen. Hay que hacer una racionalización de los diversos fármacos que va a recibir. Ojo, y quiero recalcar que tanto de los anteriores con los que vino el paciente como con los nuevos. Es muy frecuente que el paciente entre, deje de lado los tratamientos con que venían, y cuando se van, no se van con la indicación de si deben continuar tomándolos o no, y el paciente no sabe qué hacer. Y terminando descontrolando sus enfermedades crónicas, o de lo contrario, rehospitalizándose en los siguientes 30 días. Hay que acordarse que el riesgo en general de la hospitalización se extiende al periodo de poshospitalización, tanto en la parte de infecciones como en la parte de trombosis y todos los problemas secundarios que se puedan tener. Quiero finalmente mencionarles que no es lo mismo atender a un paciente de 60 años que a uno de 80 o 90 años. O pacientes que tienen fragilidad, así que como no da igual tratar pues a una persona mayor sana que a una enferma con varias comorbilidades. Esto establece el nivel de cuidado mayor o menor que debemos tener con la población adulta mayor cuando hospitalizamos. Pero vuelvo al principio, siempre preguntarnos si realmente vamos a sacar, obviamente el paciente y nosotros, algo positivo de su hospitalización. Si ustedes piensan que realmente no va a cambiar la historia de este paciente en ninguno de los términos, no duden en no hospitalizarlo. Acuérdense, los hospitales son lugares de muerte y eso ya lo conocemos hace muchos años. No tienen todo el cuidado que deberían tener con todas las limitaciones que se tienen en los sistemas sanitarios. Entonces, traten de evitar en la medida de lo posible, si es que, vuelvo a repetir, no va a salir algo positivo de eso. Quiero agradecerles la gentileza de haberme escuchado, así como la gentileza de haberme invitado a dar esta charla. Muchas gracias.